Un crédito bancario es una operación financiera entre una entidad crediticia y un cliente. La operación consiste en que la entidad crediticia le entrega a la empresa una cantidad de dinero. A través de esta operación el cliente obtiene una cantidad de efectivo disponible y el banco los intereses por el uso del dinero. En este punto cabe aclarar que existe una diferencia entre un préstamo bancario y un crédito bancario. El préstamo es cuando el banco le entrega al cliente un monto de dinero fijo y éste tiene que pagar los intereses sobre el monto total, mientras que el crédito bancario es una póliza que el banco le otorga a un cliente con un monto, por ejemplo 50 millones. El cliente no está en la obligación de utilizar la totalidad de este monto, o sea que puede irlo usando gradualmente o parte de este, y los intereses que paga van sobre el monto efectivamente utilizado. Por ejemplo, si un banco me otorga a mí un crédito de 50 millones, pero yo para pagar mi nómina solamente necesito 20, yo no estoy en la obligación de utilizar esos 50, solamente utilizo los 20 para pagar mi nómina y al final lo que le voy a pagar al cliente es el monto prestado más los intereses causados de esos 20 millones. Para las empresas, estos apoyos financieros son muy importantes, ya que estos ayudan a obtener recursos y así potencializar el crecimiento de la compañía. Estos instrumentos financieros son los que le permiten al sector empresarial y pyme obtener la liquidez necesaria para continuar con la operación del día a día de su negocio. El costo de los créditos bancarios es diferente para los prestatarios en cualquier momento del tiempo. Esto depende de su solidez financiera, del monto solicitado, de su nivel de riesgo, entre otros factores. Pues las tasas de interés suelen ser mayores para aquellos prestatarios que son más riesgosos y también para los que piden un monto más pequeño, ya que esto suele tener costos implícitos para el banco. El indicador más fuerte y observado por las empresas a la hora de elegir un crédito bancario es la tasa de interés, la cual suele variar a través del tiempo dependiendo de las condiciones económicas y las políticas que establezca la Reserva Federal frente a esto. Por ejemplo, cuando la economía es débil o se encuentra en recesión, como estamos en este momento a nivel mundial debido a la emergencia sanitaria, las tasas de interés suelen disminuir ya que no hay tanta demanda de créditos bancarios. Entonces, frente a esto, lo que hace la Reserva Federal es poner más dinero en circulación para estimular la demanda de los créditos bancarios. En caso contrario, cuando la economía se encuentra en un muy buen momento o en auge, aumenta la demanda y esta se vuelve más fuerte de los créditos bancarios, ya que la gente recibe más ingresos y salen a pedir créditos a los bancos o instituciones financieras. Frente a esto, la Reserva Federal ya se vuelve mucho más exigente y limita el dinero en circulación, por lo que aumentan las tasas de interés. Por lo anterior, entonces podemos ver cómo varía el costo de las tasas de interés que le cobran a los prestatarios dependiendo de las condiciones económicas que se encuentra el país en ese momento. Sin embargo, a pesar de la importancia de las tasas de interés a la hora de seleccionar un crédito, es importante también saber que este no es el único factor que determina el costo de tomar un crédito. Se debe mirar más allá. Las empresas deben investigar más, ya que existen otros factores que inciden en este costo, como el de estudiar el historial crediticio, el cual resulta variable dependiendo el tipo de empresa. Dicho historial crediticio es estudiado en centrales de riesgo como Datacrédito, CIFIN, entre otras instituciones. Por lo tanto, como para concluir este tema, es importante que a la hora de seleccionar un crédito bancario, las empresas se fijen en el costo total, no solamente en la tasa de interés. Todas las empresas existentes hoy en día en el mercado han tenido experiencia con el crédito. Si han necesitado de inyección de capital, sea al inicio, sea en la mitad, sea en algún proyecto. En la actualidad existen varios tipos de crédito a disposición de las empresas, sean estas pequeñas, sean medianas o sean grandes. En este caso voy a hacer la diferencia entre el crédito bancario y el crédito comercial. Vamos a empezar por definir cada uno de ellos para entender un poco más la diferencia entre ambos. Entonces, el crédito financiero es aquel que yo consigo a través de las entidades financieras. Es decir, yo como empresa voy a un banco y solicito el crédito como tal.
y esta me responde por medio de un préstamo o de una línea de crédito. Mientras que el crédito comercial es aquel que se ofrece de empresa a empresa a través de créditos particulares. En el crédito financiero existen unos costos. Por yo acceder a ese dinero, debo pagar un costo que se me va a transferir a mí en las cuentas como gastos financieros que son traducidos en intereses, ¿cierto? Mientras que el crédito comercial, la empresa contratada o que la que me está sirviendo de proveedor a mí es la que asume el financiamiento de la transacción, otorgándome plazos de pago específicos, sean 30, 60, 90, 120 días, depende de las reglas del juego en el mercado en el que yo esté. Y en el crédito financiero es muy común que la extensión del crédito se otorgue con una presentación de aval o garantías. Mientras que en el caso del crédito comercial esto es un elemento que no es muy requerido. Entonces en el crédito financiero yo tengo que demostrar que tengo con qué pagar. Debo mostrar un respaldo para que se me otorgue ese crédito. Mientras que en el crédito comercial este elemento no es requerido debido a que la empresa que ya me sirve de proveedor a mí me tiene una línea de crédito con un crédito y un monto el cual cree que yo soy capaz de responder. Hay que tener presente también que el crédito financiero solo se obtiene a través de los bancos y mayormente es concebido o es otorgado por la institución bancaria en la cual la empresa ya tiene relaciones comerciales, donde tengo la nómina, donde tengo mis cuentas, donde tengo mis fiducias, y el volumen del monto que me van a conceder siempre va a estar dependiendo de mi historia crediticia como empresa y de mi flujo efectivo. Entonces, sea cual sea el tipo de crédito que yo como empresa voy a elegir, siempre tengo que elegir la que tenga menor tasa. Si el crédito comercial tiene menor tasa que el crédito financiero, voy a elegir el crédito comercial, y si es lo contrario, voy a elegir el crédito financiero. Entonces, hay que tener también unas buenas relaciones, hay que construir buenas relaciones tanto en el crédito financiero como en el crédito comercial, y en ambos casos esta relación y esta confianza se construye quedando bien, pagando a tiempo, cumpliendo las cuotas pactadas. Entonces también es muy importante mantener una relación con mis proveedores y mis socios comerciales, manteniendo un buen historial de pago y contar con un mix de crédito que me permita a mí beneficiarme, depende de mis necesidades. Entonces, si yo necesito más del crédito comercial, pues yo puedo apalancarme en el crédito comercial, pero si es para mi mayor beneficio el crédito financiero, apalancarme en el financiero. Hay 13 conceptos que las compañías tienen en cuenta a la hora de elegir un banco. Hay 5 internos y 8 externos. Vamos a hablar primero de los 5 internos. El primer concepto interno es el tamaño de la empresa. Hay que establecer realmente cuál es el tamaño de la empresa. El segundo concepto es la ubicación geográfica. Eso es muy importante por algo que vamos a ver más adelante. El tercer concepto es la actividad que se desarrolla o la actividad económica. Esto es bien importante porque hay bancos especializados en cada actividad económica. Entonces es bien importante definir esto y establecer, identificar cuál es el banco que más se acomoda a nuestras necesidades. El cuarto es el destino de los recursos. ¿Qué vamos a hacer con el dinero o los recursos que nos lleguen o recibamos? ¿Cierto? Debemos establecer un plan de acción o un destino real y oportuno para los recursos. Finalmente, las garantías ofrecidas al banco. Esto es bien importante porque en caso tal de que nos veamos con dificultades a la hora de pagar, se nos hará más fácil o más difícil el proceso del pago. Ahora vamos a hablar de los 8 conceptos externos que las compañías tienen en cuenta a la hora de elegir un banco. El primero de ellos es el costo financiero de los productos que se van a adquirir. Este costo hace referencia al costo que está en las tasas, en los plazos, ¿cierto? Ahí es donde lo podemos revisar. El segundo son los costos arandela de financiación. ¿Qué quiere decir? Estos costos hacen referencia a los costos que no están implícitos realmente en el producto. Es decir, que se cobran una sola vez a la hora de adquirir el producto.
Estos costos son, por ejemplo, costos de, por ejemplo, comisión de apertura, seguros, comisión de codeudor, como por ejemplo el Fondo Nacional de Garantías, ¿cierto? El tercero es el costo operativo del banco. El costo operativo del banco hace referencia a realmente cuáles son los costos de la operación del banco, que nos podría generar a nosotros un sobrecosto. Es decir, estos son retiros, transacciones, transferencias, consultas, certificados, ¿cierto? Eso también es muy importante revisar. El cuarto es el costo de oportunidad o facilidad de uso. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que Bancolombia, en el caso de Antioquia, es un banco donde tiene mucha facilidad, ¿cierto? Y, por ejemplo, Banco de Bogotá no tiene tanta facilidad en Antioquia, pero sí lo tiene en Bogotá. Entonces, esto también tiene mucho que ver con las cuentas o facilidad que tengan nuestros proveedores o nuestros clientes. El quinto son los canales. Los canales hacen referencia a, por ejemplo, por dónde podemos verificar nuestra actividad en el banco. Es decir, portales web, cajeros, ¿cierto? Esto es bien importante y va muy ligado al punto anterior. Son muy parecidos, pero son diferentes. El sexto son los requisitos, es decir, los requisitos o información requerida que solicita el banco. También es importante ver la periodicidad de actualización de datos, porque esto puede tomar tiempo sobre costos y también manejarlo de una forma óptima es muy importante, porque aquí es cuando los bancos manejan la cartera sana. Y esto, o sea, se verá reflejado como en un mutuo cuidado entre el banco y la empresa. La séptima es la agilidad en los procesos, tanto externos como internos. Estos procesos internos, por ejemplo, el análisis de créditos, es bien importante que no se demoren mucho, porque podría generar sobrecostos. Y procesos externos, como por ejemplo generación de certificados o informes que requieran otras entidades, como la DIAN. Y finalmente, el octavo es la relación entre el banco y el cliente, es decir, la compañía. De esto no se habla mucho, pero también es importante resaltarlo. Y es que es importante esta relación porque también nos podrían facilitar procesos en el banco. Tener una buena relación con el banco es importante porque pueden facilitar procesos, adelantar, eliminar un poco la burocracia, ¿cierto? Adicional de los bancos, que son la figura más conocida en Colombia para el otorgamiento de créditos, existen otras alternativas complementarias para el sistema financiero en el país. Una de ellas son las cooperativas de crédito y ahorro, que son cooperativas sin ánimo de lucro que tienen como objetivo servir a la sociedad a través de la intermediación financiera, siempre actuando en beneficio de sus socios. Este tipo de cooperativas son vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y necesitan autorización previa para poder ejercer. En Colombia, algunas de estas cooperativas cuentan con líneas especializadas para financiar el capital de trabajo de las empresas, como por ejemplo Confiar, Fincomercio, Copetraban, entre otras. Por otro lado están las cooperativas de financiamiento comercial, que son instituciones que básicamente captan recursos para realizar actividades de otorgamiento de crédito, para facilitar la comercialización de bienes y servicios, ofrecer servicios de arrendamiento financiero o leasing. Un ejemplo de estas cooperativas es Juriscoop. Para constituir estas cooperativas se debe tener un mínimo de 20 personas que hayan hecho un curso de economía solidaria. Asimismo deben establecer sus estatutos y nombrar un comité organizador. Existen tres tipos de crédito bancario que se ofrecen a las empresas: microcrédito, crédito preferencial o corporativo y crédito ordinario. Clasifica como microcrédito el conjunto de operaciones activas de crédito otorgadas a microempresas cuyo saldo de endeudamiento con la respectiva entidad no supera los 25 salarios mínimos legales vigentes. Para un crédito preferencial o corporativo, se considera un cliente de esta gama cuando éste posee los elementos necesarios para entrar a pactar una tasa de interés. Este tipo de interés se define para plazos superiores a 30 días. Según la Superintendencia Financiera de Colombia, se define como crédito ordinario aquel crédito comercial que no se puede clasificar como de tesorería o preferencial o corporativo.
Entonces, yo les voy a presentar tres comparaciones que hicimos entre tres bancos de tres productos de tres créditos. Vamos a ver las condiciones, las tasas, listo. El primero de los bancos que consulté fue el Banco Colpatria Scotiabank. Uno de los créditos, de los que consulté fue tasas de crédito para pymes, que viene, la tasa en sí es el IBR más un spread, que el spread lo define cada banco, ¿cierto? Hay créditos con o sin garantía. Entonces, primero vamos a hablar créditos sin garantía real, ¿cierto? Eh, estos créditos se determinan a corto plazo porque son de hasta máximo de 36 meses. Tiene un máximo de 36 meses, no pasa de ahí. Y viene para pequeña, mediana y gran empresa. Entonces, en corto plazo, para gran empresa es de 6.7% efectiva anual. Esa es su tasa. Para mediana empresa es de 8.5 efectivo anual y para pequeña empresa es el 10.5. Entonces ahí vemos que se va incrementando si la compañía es más pequeña. Y con garantía real, en el mismo caso de la empresa, de la gran empresa es de 4.9 efectivo anual. De la mediana empresa es 6.7 y de la pequeña empresa es 8.2% efectivo anual. ¿Qué quiere decir? Que es más económico si se presta una garantía real y si, por ejemplo, somos una gran compañía. Creo que esto se debe a que como somos una gran compañía, entre comillas, tendríamos más liquidez. Al tener más liquidez, se esperaría que no necesitemos tanto ese crédito o ese producto. Entonces, por oferta y por demanda, se hace más barato tenerlo como una gran empresa y como casi todas las pequeñas empresas necesitan esto, pues entonces es más costoso. Es porque hay mayor demanda en las pequeñas empresas. El otro banco que consultamos fue el Banco de Vivienda. El Banco de Vivienda tiene unas características y eso se acomoda dependiendo a la segmentación de cada cliente, ¿cierto? Estas características son estas. Hay una amortización mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. Eso depende de lo que se acuerde pues con cada cliente. Hay un plazo hasta 36 meses que uno puede pactar de ahí hacia abajo. Puede ser de 12, 6, 18, 24, 36 meses, lo que uno quiera. También la tasa es una tasa del DTF más unos puntos fijos, que estos puntos fijos es lo que establece el banco respecto a cada cliente, ¿cierto? Que es el spread. Hay una garantía real, ¿cierto? Debe haber una garantía real o puede haber también pagaré firmado por los propietarios de la sociedad o en caso de ser necesario un codeudor solidario, se firma también un pagaré por el avalista. Y las personas naturales con negocio deben estar aseguradas siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones, que su endeudamiento supere los 250 millones o que estén a punto de cumplir los 75 años, es decir, que tengan 74 años y 364 días. Bueno, el otro banco que consulté fue Banco Caja Social. Entre sus características para los productos están la obligación debe estar máximo hasta 36 meses o de ahí hacia abajo. Se puede elegir una cuota fija dependiendo de lo que se establezca en el banco o una cuota variable. También se pueden hacer pagos mensuales o trimestrales, dependiendo pues lo que elija cada cliente. También ellos tienen un sistema de clasificación por rangos, donde los créditos pequeños son más costosos que los créditos de mayor tamaño. Por ejemplo, cuando hay un monto hasta 15 salarios mensuales legales vigentes, la tasa va desde el 32% efectivo anual hasta un 44% efectivo anual, eso dependiendo de la segmentación de los clientes. Lo otro es desde 15 salarios hasta 40 salarios mensuales legales vigentes, va de una tasa del 29% hasta el 44% efectivo anual. Y a partir de los 40 salarios mensuales legales vigentes, va desde el 25% efectivo anual hasta el 44%. Entonces vemos que entre mayor sea la cantidad, es más barato. También vemos que todos los bancos, establecen más o menos
que los créditos van hasta los 36 meses en estos casos y también se puede ver que hay unos que piden tasa variable, otros tasa fija. Finalmente eso se acomoda a las necesidades de cada cliente. En el crédito comercial, las reglas de juego son más sencillas que en el crédito financiero. En el crédito comercial, mi proveedor me da algún servicio, algún producto, mercancía y pactamos unos días en el cual yo voy a hacer pago de eso que me está dando por adelantado con el costo de la mercancía y obviamente el costo de ese crédito comercial. Pero en el crédito financiero ya la cosa es un poquito más complicada en el sentido que hay muchas más opciones. Y hay que recordar que el capital del trabajo se financia al corto plazo. Entonces hay que entrar a analizar el crédito financiero, qué opciones me brinda a mí como empresa para trabajar y para capitalizar mi capital de trabajo. Entonces vemos que en el sector financiero hay varios tipos de crédito a corto plazo que me van a permitir a mí como empresa inyectar liquidez y poder operar sin ningún problema. Entonces, en el primer lugar tenemos la cartera comercial, tenemos una cartera ordinaria, también tenemos lo que es el factoring, tenemos créditos de tesorería, sobregiros, créditos TIDI y créditos rotativos. Entonces, ¿qué pasa? El banco con el que yo tengo vínculo lo que hace es que me analiza como empresa, me brinda una línea de créditos y en esa línea de crédito, digamos yo soy una empresa y tengo 100.000 millones de crédito, pero esos 100.000 millones no son a lo que yo quiera, sino que digamos que el 10% de esa factoring, el 20% de esos 100.000 millones son créditos de tesorería, el 10% crédito rotativo y así hasta completar mi cupo completo del crédito. Entonces, en esta oportunidad voy a nombrar las diferencias que hay en dos entidades financieras en específico. La primera es Bancolombia y la segunda es el Banco BBVA. Entonces, vamos a analizar cada banco, qué posibilidad nos brinda y qué tasa están manejando, bajo qué condiciones como empresa me estoy sometiendo y veremos la diferencia, a ver qué banco me está ofreciendo la mejor opción para mí como empresa. Para diferenciar estas dos entidades bancarias, que es Bancolombia y BBVA, me voy a centrar en los tres principales créditos que las empresas solicitan a las entidades financieras, como lo es el crédito ordinario, el crédito de tesorería y el factoring. Lo primero que hay que dejar claro es que las tasas exactas con las que los bancos le prestan a las empresas es muy difícil saberlas, porque estas tasas de interés varían según el riesgo que representa la empresa para la entidad financiera. Pero lo que sí podemos conocer son las condiciones de cada crédito. Y esas condiciones y esas reglas de juego son las que yo voy a exponer entre Bancolombia y BBVA para saber cuál ofrece una mejor opción para nosotros como empresa. Vamos a entrar a hablar en términos técnicos, por eso quiero que tengan mucha claridad en lo siguiente. La tasa DTF es fija y la tasa IBR es variable, porque teniendo claridad en estos dos conceptos vamos a entender mucho más los plazos y las cuotas. Bancolombia en su crédito ordinario nos ofrece dos posibilidades de indexar nuestro crédito, que es la tasa IBR y la tasa DTF. La empresa que solicita el crédito es la que decide qué tasa quiere para su crédito. Ya depende si la quiere fija, si la quiere variable, entonces ya elegirá si es DTF o IBR. Para pagar este crédito, Bancolombia ofrece pagos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, con la claridad que el anual solamente se le otorga al DTF. El IBR, lo máximo que puede ser son pagos semestrales. Y en Bancolombia también hay una posibilidad que se llama el pago no regular, que eso ya tiene que acordarlo la empresa y el banco. Cuando hablamos de plazos para pagar este crédito, estamos hablando desde los 12 meses hasta los 84 meses. Estamos hablando de 1 año a 7 años. Y la tasa que va a regir este crédito puede ser hasta del 29,04% efectivo anual.
Este va a depender del riesgo que yo le represente a Bancolombia. Entonces, a esta tasa le voy a sumar la indexada para saber mi tasa total y así saber cuánto tengo que pagar yo en capital y en interés en mis plazos y en mis cuotas, ya sean mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Ya que conocimos las condiciones que tenía Bancolombia, pasemos a conocer las que nos ofrece el banco BBVA. En términos de indexación es igual. Acá en BBVA también nos van a ofrecer la tasa IBR y la DTF. Ya depende de cada empresa cuál quiera elegir. Acá la diferencia puntual entre estos dos bancos va a ser el plazo para pagar nuestra obligación financiera, debido a que en BBVA solamente nos van a dar un plazo máximo de 36 meses, mientras que en Bancolombia nos ofrecen hasta 84 meses. Y digo que esta es la diferencia porque en términos de amortización y de pago van a ser igual, debido a que me van a ofrecer poder pagar mi obligación financiera mensual, trimestral, semestral o anual. Y en términos de la tasa como tal, también me van a cobrar un máximo de 29,04% efectivo anual. Ahora pasemos al crédito de tesorería. En Bancolombia me ofrecen crédito de tesorería como empresa si soy capaz de pagar mi obligación financiera a un término no mayor a un año. Es decir, el plazo máximo para pagar mi deuda va a ser de 12 meses. Este crédito también es indexado y la posibilidad de indexar este crédito como empresa va a ser al IBR, al DTF o a una tasa fija. Y la periodicidad de mis pagos van a ser mensual, trimestral, semestral y anual. Ya depende de qué me beneficia a mí más como empresa. Y la tasa fija va a ser otorgada también con un máximo del 29,04% efectivo anual. También va a depender del riesgo que yo como empresa le represente al banco. En el crédito de tesorería también hay que verle el beneficio tributario que tiene, porque al acceder a un crédito de tesorería estamos exentos del 4 por 1000, lo que nos da un margen de ganancia para la empresa. Ahora veamos el BBVA cómo se comporta en el crédito de tesorería. En términos de plazo van a ser igual que Bancolombia, van a tener un máximo de 12 meses para pagar la obligación financiera. En BBVA le añaden dos límites. El primero es que el monto máximo de este crédito es de 1.000 millones de pesos y solamente se lo ofrecen a empresas que ya tengan vínculos financieros con el banco, que tengan sus cuentas, sus fiducias, su nómina con este banco. En términos de la tasa indexada, acá solamente ofrecen la del DTF. Y esa es la gran diferencia con el Bancolombia, porque en términos de tasa fija también van a manejar un máximo de 29,04% efectivo anual y la periodicidad de los pagos también van a ser mensual, trimestral, semestral o un pago único anual. Bueno, ahora pasemos al factoring. En Bancolombia el factoring maneja tasas dependiendo del segmento y dependiendo de la calidad de las facturas que yo emita en mi empresa. Eso por un lado. Y lo único fijo en estas tasas de interés es el de mora. Pues si se entra en mora, la tasa que se ejerce es la máxima legal vigente ahora mismo en Colombia. Entonces el factoring en Bancolombia tiene dos modalidades, que es con recurso y con responsabilidad del proveedor, o sin recurso o sin responsabilidad del proveedor. La diferencia aquí es que con recurso el proveedor autoriza a Bancolombia que le reclame directamente a él y el proveedor es el que tiene que responder por esa deuda. Y sin recurso o sin responsabilidad del proveedor es que Bancolombia asume como tal el riesgo de que esas facturas no sean pagadas. Entonces, el primer requisito para adquirir un factoring es que la factura física siempre debe salir endosada a Bancolombia. Toda la factura que emita mi empresa debe estar endosada a Bancolombia. Tiene un plazo mínimo y un plazo máximo. El plazo mínimo es de un día y el plazo máximo es de 180 días. Es decir, este crédito no puede superar los 180 días. Y el monto mínimo por operación es de 500.000 pesos. Y el monto máximo, eso ya depende del segmento y de qué empresa nos estemos refiriendo. Y la modalidad de tasa, se puede manejar una tasa fija o una tasa variable según el DTF.
Y otro elemento clave e indispensable aquí es la moneda. Solamente aplica para documentos que estén en pesos colombianos. Como empresa, si emito facturas en dólares, en yuan, en euros, en lo que sea, no me permitirá hacer factoring con Bancolombia. Solamente las facturas que estén expedidas en moneda local. Ahora hablemos del factoring en el BBVA. En el factoring de BBVA también hay dos modalidades, la que el cliente asume la responsabilidad o el banco asume la responsabilidad. En términos de plazo, estamos hablando de lo mismo que Bancolombia porque hay un plazo máximo de 180 días. La diferencia acá entra en el valor mínimo por transacción. En Bancolombia teníamos un mínimo de 500.000, en el BBVA nos exigen un mínimo de 3 millones por operación. Acá también nos dan luces porque nos dan un margen en el que se va a negociar el valor neto de la factura y este oscila entre el 80% y el 100%. En términos de tasa, también van a variar según el segmento y la calidad de riesgo que yo genere para el banco. Lo único claro aquí, igual que en Bancolombia, es la tasa de mora, que en caso de mora se aplicará la máxima legal vigente. Y el beneficio tributario que hay en BBVA es que cuando yo accedo al factoring, también estoy exento al 4 por 1000.